al ministro de Economía de la provincia. Oscar Antonena, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Pablo, un gusto estar con ustedes este día. Bueno, primera pregunta, lo decía yo cuando presentaba, porque es lo que... ¿Qué le preguntábamos siempre antes, doña? ¿Cuándo pagan? La pregunta era ¿cuándo pagan? Bueno, ahora ya anunciaron cuándo pagan. El tema es cómo se hizo, cómo se consiguió en una semana una suma cercana a los 10.000 millones de pesos, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con un trabajo de gestión que venimos realizando desde hace muchos meses en el entramado de la situación financiera que tiene Chubut y de alguna manera con medidas y con objetivos que el gobernador Mariano Orsioni nos ha fijado, tratando de estar cada vez más cerca de ese objetivo, que es poder regularizar la deuda con todos los agentes públicos. Esta ingeniería financiera, porque realmente es una construcción que no se hace desde un solo lugar, sino que tiene que ver con gestiones con el gobierno nacional, con diferentes organismos y con proyectos financieros que estamos llevando a cabo, y de esta manera hemos podido lograr, como el objetivo fundamental era el comienzo de clases, era un hecho político que era necesario, toda vez que sabemos cómo han sido los años anteriores, y el gobernador puso esta meta, y de alguna manera acompañando este objetivo es que logramos fondos para poder pagar el viernes pasado, y ya hemos anunciado que el día viernes vamos a hacer lo propio con los activos y los pasivos. Los fondos para dividirlo, lo de la semana pasada para destrabar educación. ¿Cuánto provino de Nación? ¿Cuánto llegó de fondos propios de la provincia? ¿Cómo fue esa gestión con Nación? Nación hizo un acompañamiento muy fuerte. De hecho, el ministro de Educación, Nicolás Trota, estuvo hace 20 días aquí y se cerró un cronograma, de alguna manera en conjunción con los sindicatos. Y para dejar claro, Nación hizo un acompañamiento muy fuerte, pero es la provincia la que lidera y la que lleva adelante esta estructura, ¿no? Son diferentes instrumentos que cuenta la provincia financieramente, de manera tal que se logran estos fondos, que aproximadamente están en el orden de rondan los 4.100 millones de pesos. Junto con el medio aguinaldo. Suman el total, esta erogación que tuvimos el día viernes fue menor, estuvo en 3.800, pero de alguna manera la masa salarial que nosotros teníamos comprometida para pagar este viernes ya la teníamos gestionada, y logramos una gestión a través de un organismo como es el ANSES, de poder captar dinero fresco para poder solventar esta erogación tan importante que tenía como objetivo el comienzo de las clases. O sea, la ANSES pone esos fondos dentro del programa de letras que tiene la provincia. Exactamente. O sea, la provincia tiene una autorización, que es la Ley 2.125, que nos permite tomar una letra, que es un instrumento de mediano plazo, de manera tal que conseguimos esos fondos y de alguna forma cambiamos el nombre del acreedor, de alguna manera, porque nosotros teníamos una deuda muy fuerte con los agentes públicos, y lo que ahora hemos logrado, y con el acompañamiento de Nación, es que ese acreedor sea la Nación hacia la provincia. De manera tal que el objetivo fundamental que nos planteaba el gobernador era el comienzo de clases, y así el equipo de gobierno, educación, el área de gobierno mismo, hicimos un trabajo en conjunto con infraestructura, con salud, a los efectos de poder cumplimentar todos los protocolos y que se comenzaran las clases. Entonces, paso en limpio, esto que usted está diciendo me parece una definición política importante. Ustedes dicen, bueno, en concordancia con Nación, el objetivo número 1 era que empiecen las clases. Entonces, Nación interviene ahí para decir, nosotros tomamos esa deuda que tienen ustedes con los empleados públicos, pasen a debernos a nosotros. Nosotros aportamos esa plata. Básicamente esa fue la movida general. Exactamente, de alguna manera existía un compromiso pendiente con el sector de los empleados públicos, y de ahora pudimos gestionar, y esa es por así decir, la herramienta que nos facilitó la Nación, de poder tener un instrumento que permitiera tener la cantidad de dinero suficiente para regularizar esta deuda. ¿Y da un poco de oxígeno a la provincia a la hora de la devolución? ¿Qué es lo que preocupa en general? Uno ve los fondos fiduciarios que se han tomado, el programa de letras que se va roleando, se va renovando, y uno dice, bueno, 4.100 millones en cómo están las cuentas, si hay que devolverlo ya, puede ser preocupante. En general, cuando uno planifica financieramente, tenemos que contextualizar todas las herramientas. Nosotros ya el año pasado, en el mes de enero, hicimos
una presentación donde mostrábamos cuál era la situación con el déficit que teníamos en ese momento y qué herramientas teníamos que utilizar y cuáles eran los pilares para poder lograr esta mejora. Uno de los pilares fue la reestructuración de la deuda, que se realizó a partir de la aprobación el año pasado, en el mes de agosto, y en un plazo casi de 90 días nosotros pudimos llevar adelante un acuerdo que de alguna manera es el que nos permite hoy tener más regalías, porque el acuerdo, que es un acuerdo de postergar 4 años más el vencimiento de esta deuda que se tomó en el 2016 por 650 millones de dólares, esto lleva a que alivia los primeros 2 años de vida de esta estructura, de manera tal que las regalías que tenían que ir para pagar esa deuda van a ingresar a la provincia. Nosotros tenemos un trabajo muy fuerte, que estamos enrolados en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la deuda, y tenemos que trabajar en la eficientización de este gasto, porque tenemos estos 2 años de ahorro de alguna manera que postergamos en el tiempo, porque la realidad es que la reestructuración nos generó un mayor endeudamiento. Es la misma deuda que se posterga en el tiempo y no se capitalizaron los intereses. O sea, fue un trabajo muy fuerte que se hizo también con el acompañamiento de Nación, porque la unidad del Ministerio de Economía de Nación es quien monitorea esto, y de alguna forma hemos logrado ese desahogo, y ya lo estamos viendo, porque tenemos vencimientos en el mes de enero. Los trimestrales eran fuertes, ¿no? Exactamente, era vencimiento de 34 millones de dólares y pasamos a tener vencimientos de 14 millones de dólares. Y usted dice esa eficientización es, esa plata, en principio la prioridad es usar ese ahorro para cancelar esa deuda, ese atraso que había. Exactamente, o sea, obviamente que el punto más fuerte, y es el que el gobernador nos plantea, es poder regularizar la deuda, y lo estamos haciendo, porque si nosotros nos miramos un año atrás, estábamos con un pago escalonado, teníamos un serio problema con la previsibilidad, y hoy estamos en una sola masa que también, más allá también de beneficiar al colectivo de agentes públicos, eso se derrama en la economía provincial. Entonces, cambia de alguna manera, y de manera muy fuerte, los ingresos que tiene el sector. Entonces, son varias acciones que nos llevan a decir que estamos en un mejor posicionamiento. ¿Que estamos todavía para mejorar? Claro que sí, pero en la crisis que nosotros venimos atravesando hace ya mucho tiempo, tiene que ir mejorando, y vamos a ir mejorando, y este es el resultado. ¿En cuánto se achicó el déficit mensual aproximadamente gracias a esa renegociación? En 1.000 millones. 1.000 millones. Antes era de cerca de 2.500 millones. Exactamente, porque nosotros de regalías aproximadamente recibíamos 60 millones por mes. Hoy estamos rondando los 1.000 millones. Ese flujo es el que hoy contamos de alguna manera para poder afrontar nuestras obligaciones. Una herramienta que usted nos había comentado en su momento era esta, y se aprobó la refinanciación. La otra herramienta, ustedes mandaron un proyecto a la legislatura, era el dólar linked. Eso no lo aprobó la legislatura y sin embargo no hizo falta. La realidad es que si nosotros miramos los montos, eran 4.000 millones. Es la letra que nosotros tenemos ahora. Me acuerdo de esa reunión que tuvieron en Buenos Aires cuando fueron los grupos del gobierno nacional. El provincial se había hablado de 9.000, 10.000 millones, que era lo que faltaba como urgente para acomodar las cuentas, ¿no? Exactamente. Logramos de alguna manera, porque iba a comentar esto, no son decisiones intempestivas. Hay una planificación financiera que obviamente lleva al consenso con los actores de la Nación. La Nación tiene este trabajo. El área de Batakis, el área de Economía, están trabajando con todas las provincias y observan de qué manera, cuáles son las herramientas que necesitamos. Así se gestó el fondo fiduciario, así se pudo postergar también un préstamo que se tomó en el 2016 con el fondo de garantía que es ANSES también. Eso venció el año pasado, que eran cuotas muy importantes, de 400 millones, y logramos hacer una refinanciación. Bueno, son todos instrumentos que vienen a paliar el déficit que tenemos. Recordemos que nuestra provincia tiene 3 ingresos fundamentales: la coparticipación, las regalías y los ingresos propios. Y no tenemos la posibilidad, como tiene Nación, de emitir billete. Por lo tanto, si estos ingresos no tienen una movilidad en positivo, que es lo que pasó en los últimos tiempos por la pandemia, claramente, inevitablemente hay que hacer el uso del crédito. Es la herramienta que tiene la provincia
para poder lograr estos objetivos, y es lo que estamos haciendo. Corríjame, ministro, si me equivoco, pero recuerdo que entre las charlas esas con Nación, para que se liberen estos fondos, que la Nación se convierte en un acreedor, dice, bueno, hay una serie de requisitos que la provincia tiene que cumplir, tiene que ordenar sus números. Dentro de los puntos que se planteaban allí se hablaba de no aumentar el costo salarial. Digo porque los gremios, uno habla con los gremios estatales y dice, bueno, pero además de todo esto queremos sentarnos en una mesa de negociación y discutir en una paritaria un aumento. Corríjame, pero digo, con Nación el compromiso es durante 2021 casi no habría que tocar la masa salarial, porque en realidad estás pidiendo plata para pagar los sueldos que vienen de hace rato, ¿no? La realidad es que nosotros elevamos un presupuesto para el 2021 sin tener ajustes salariales. O sea, claramente no hay ingresos para poder hoy soportar un ajuste salarial. De todas maneras, sabemos que los presupuestos son dinámicos y se van ajustando en función de lo que ocurre más en Argentina con la movilidad que tenemos. Con O lo sea, cual, que podrían mejorar los ingresos. en la medida que se mejoren los ingresos, de esta manera, se logró la reestructuración, estamos mejorando también en los ingresos por regalías a través del precio del barril. El precio del barril está teniendo una movilidad positiva. $60 Exactamente, cuando el año pasado estaba en niveles negativos en términos reales. O sea, mejoró el precio del barril y la productividad. La productividad, exactamente. Entonces, esta parte, si nosotros tenemos un 33% de cada dimensión, las regalías empiezan a movilizarse. La coparticipación, que también está planificada desde Nación con un aumento importante, y también los ingresos propios, porque hemos hecho un análisis, de hecho, se empezaron a cobrar impuestos que hacía más de 17 años que no se cobraban. ¿Empezó eficientemente eso? O sea, arrancó de... A ver, estamos... Se había hablado de una agencia y todavía no se puso en práctica, pero no, igual, digamos. La agencia está todavía en análisis en la legislatura y tenemos la expectativa que tenga voto favorable. De todas maneras, estamos esperando también la moratoria, ¿sí? que tiene que ser tratada... Se iba a tratar en extraordinaria. Exactamente, va a entrar seguramente, ojalá la pudieran tratar en el día de mañana, porque la moratoria también es un elemento muy fuerte para poder mejorar los ingresos, de tal manera que tenemos un caudal de contribuyentes que están necesitando tener un acuerdo para poder continuar y no tenemos la herramienta. Claro. Entonces, los ingresos de la provincia también tienen que ir mejorando y estamos trabajando también en esa. Cuando usted dijo hay impuestos que no se cobraban hace 17 años, pienso inmediatamente en el inmobiliario rural. Ganadero, ¿no? El rural. Exactamente. Usted conoce bien el sector ganadero, ha escuchado seguramente algunos planteos de las sociedades rurales. No quieren saber nada con que se les cobre algo, no venían pagando, pero dicen, no está el campo, nunca pareciera el campo estar en condiciones de tener que afrontar esas obligaciones. La situación es compleja y la realidad es que hay puntos de verdad en que el precio de la lana ha tenido fluctuaciones muy importantes, como tuvo momentos buenos, otros no tanto. El tema de las retenciones también afecta. De todas maneras, esto tiene que ser consensuado y tenemos que lograr que todas las partes estén contempladas. Claramente, después de 17 años, es necesario que los que estén productivos, que de pronto afronten ese... Hace falta un sistema, si se quiere, más equitativo, en el sentido de que hay campos que realmente son medianos y chicos, que no están en condiciones por la cantidad de animales, por la sequía, por lo que fuere, pero hay campos que no están pagando y podrían estar pagando. La realidad es que la ley prevé que las producciones por encima de 2.500 cabezas afronten el impuesto. Los que tienen menos, porque tenemos el caso de la meseta, que es totalmente, los valores son inferiores en cabezas de chivas y de ganado, lanar, están exceptuados. Ministro, quiero volver al capítulo coparticipación. Es importante eso porque ¿a qué se debe que va incrementándose? Digamos, mayor recaudación nacional, cierta devaluación también, bueno, no sé si mejora la actividad económica. Puntualmente sabemos que cuando nosotros hablamos del tema inflacionario, la inflación tiene múltiples orígenes. Inevitablemente esto impacta en la actividad y también, obviamente, hay una expectativa de crecimiento. También Nación está atravesando una situación muy compleja en cuanto a recaudación y en cuanto a la actividad. Esto no es solamente que le pasa a Chubut. En algún momento era Chubut quien iniciaba con estas circunstancias, pero hoy todas las provincias estamos atravesando esta caída de la actividad y esta reactivación que es necesario. La coparticipación para Chubut, si bien
no somos copa dependiente, pero es un importe 30%, 33%, que claramente necesitamos que mejore y está en una tendencia positiva de ingresos. ¿Qué perspectiva tienen? La deben haber volcado en el presupuesto, me imagino, respecto. El año de pandemia fue atípico, pero bueno, si uno compara los ingresos de coparticipación de 2020 con lo que ¿cuánto pueden aumentar en 2021? ¿El doble, por ejemplo? Bueno. No, yo no diría que se dupliquen, pero la expectativa es que esto es todo muy dinámico. Estamos en un año muy particular de elecciones. Hay que ver qué pasa con el tipo de cambio. El tipo de cambio está pensado en 100, 104 para diciembre. Hay que ver cómo el gobierno nacional resuelve la inflación, porque es un tema muy complejo. O sea, el ministro Guzmán hemos tenido reuniones y es un tema de agenda diaria, ¿no? El tema de los precios cuidados, esta cuestión de entender la macroeconomía y cómo impacta en cada región. Aprovecho porque hay un capítulo muy importante ayer del mensaje del gobernador vinculado al tema que va a tratar la legislatura mañana, ¿no? Que tiene que ver con la zonificación minera. Le pregunto desde el punto de vista de un ministro de Economía, porque una de las grandes discusiones, más allá de lo ambiental, los puestos de trabajo, etcétera, es si le asegura o no más ingresos a la provincia. Muchos dicen, bueno, hay una ley nacional que le pone un tope, que es poco, que de regalías entran como mucho 3%. Hay una expectativa de economía de decir, bueno, si se habilitara, si los diputados aprobaran la ley, ¿va a ingresar realmente más plata a la provincia o pasa por otro lado la expectativa? Definitivamente la mirada del desarrollo productivo tiene que ver una mirada integradora, no solamente un solo sector, es de qué manera un sector productivo va a impactar en el resto de las industrias y en el resto de las comarcas. Chubut es una provincia que fue pensada hace muchos años atrás con un barril dependiente, o sea, pensando en un barril de $145. Fue pensado con regalías y no hubo una mirada de desarrollo productivo. Y cuando se habla de desarrollo productivo, no es solamente hablar de la minería, tenemos que hablar del efecto multiplicador de lo que implica la industria. Y hoy por hoy, en Chubut hay un montón de nichos productivos, de núcleos productivos, que no están explorados. Y que, como lo decía el gobernador en su mensaje, la meseta es una zona que realmente tiene que tener desarrollo. O sea, tenemos chubutenses que están pidiendo y con una necesidad, o sea, con situaciones críticas de cotidianeidad, donde no tienen trabajo formal, donde no pueden tener, o sea, sus necesidades no están satisfechas. Y cuando uno está en el gobierno, uno gobierna para todos los chubutenses, no solamente para un solo sector. Entonces, claramente esta industria, la industria hidrocarburífica, porque la minería es parte de los hidrocarburos, está metido dentro del paquete, es necesario y va a generar ingresos, claro que sí. No solamente el ingreso a la provincia, ingreso también a los actores del territorio, que es lo importante, mejorar la calidad de vida de los actores en cada lugar. Vamos cerrando, ministro, por una cuestión de tiempo, siempre hay mil temas para hablar, pero hay una pregunta que a usted no le gusta mucho, pero yo la tengo que hacer, porque se le hacen los gremios en las reuniones a veces, que es el horizonte, es decir, ¿cuándo se puede proyectar? Porque sé que hay otro vencimiento que va a ser menos importante trimestral en abril. Es decir, ¿cuándo se puede cancelar esa deuda con los empleados públicos? ¿Qué le parece que se le puede contar a la gente? Te digo, ha sido importante el comienzo de 2021, se ha notado una merma ahí, ¿no? En cuanto a los meses hacia atrás. Creo que el gobernador en alguna oportunidad habló mitad de año, como quizás una mirada optimista. ¿A usted le parece exagerado eso? Desde el área de la jurisdicción tenemos que ser cautelosos porque estamos manejando expectativas. Entonces, nosotros lo venimos demostrando, poco a poco vamos acercándonos a la solución. Pensar en un plazo, estamos en una economía dinámica, como es la economía argentina, con variables macroeconómicas muy complejas, y lo que podemos decir es que tenemos la expectativa de solucionarlo en el menor tiempo posible. Claramente, todos sabemos en la crisis que estamos atravesando y cada uno sabe de qué manera la está viviendo, y es el objetivo siempre del gobernador, poder traer soluciones y resolverlo cuanto antes. Ahora, hablar de un tiempo, decir 30 días, 60 días, sería de alguna manera poner un plazo que es difícil de cumplir, o por lo menos incertidumbre de poder cumplir. Es que estamos en una incertidumbre. Vuelvo a decir, en una reunión que tuvimos con Nación,
ellos también tienen una gran incertidumbre de qué es lo que va a ocurrir. O sea, el tema Además, todavía tienen que cerrar un acuerdo con el FMI que está ahí. está pendiente acuerdos, o sea, ellos todavía tienen que reestructurar su deuda. Hay que ponerlo en valor. Chubut logró la reestructuración en menos de 90 días, sin ningún comentario negativo, cumpliendo con todas las pautas que planteó Nación y, por otro lado, manteniendo el riesgo crediticio, que no es un tema menor. Nosotros miramos otras provincias que están afrontando juicios porque no han pagado o han cumplido en tiempo y forma, o han demorado. Bueno, la provincia de Buenos Aires hoy mismo tiene más de 12 rechazos de oferta. Eso es un punto muy fuerte que de alguna manera quizás el común de la gente no lo puede alcanzar a ver, pero para las finanzas de la provincia ha sido muy importante y yo creo que vamos a ir trabajando en lograr que esa deuda con los agentes públicos sea cada día menor. La última, ¿qué provincia va a heredar el gobernador que venga? Porque ¿cuáles son los detractores del manejo económico? Dicen, bueno, pero estamos solucionando las cosas hoy, pero pateando problemas para adelante y después las cuentas va a haber que pagarlas el que venga. ¿Es tan así? Nuevamente, estamos hablando de un 2023 que está casi a la puerta, pero hay que llegar al 2023 y dejar las cuentas ordenadas desde el objetivo de la Jurisdicción de Economía. Tenemos el compromiso de poder dejar ordenado, de hecho, durante el año 2020, las contrataciones que se hicieron con proveedores se cancelaron en un 95%. Hemos mejorado todo lo que es el tema de la obra social. Recordemos que un año y medio atrás estaba la obra social con dificultades, estaba con paro. Es el objetivo de sacar adelante la provincia y entendiendo que lo hacemos entre todos y que tenemos claramente un norte de poder resolver esta circunstancia que atravesamos en el contexto también que está la Argentina. Así que vamos a tratar de dejar a la próxima gestión lo más ordenado posible. Ministro, muy amable, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.